Bueno, hola chicos, les quiero saludar pues en este inicio de nuestra clase virtual de filosofía. Pero quiero que antes de iniciar la clase pues nos pongamos en la presencia de Dios para que sea el Señor quien guíe este momento de aprendizaje virtual y sea Él quien abra nuestro entendimiento, nuestra sabiduría para la comprensión mejor de cada uno de los aspectos que vamos a aprender en este día. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, la sabiduría para que podamos comprender en esta clase de filosofía. Espíritu Santo, bendícenos, acompáñanos, abre nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, para que podamos captar el conocimiento y así con el conocimiento transformar nuestra humanidad y transformar nuestra sociedad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, antes de retomar nuestro tema de Aristóteles, es necesario como situarnos en torno a todo este viaje que estamos haciendo por nuestra introducción a la filosofía, que es el objetivo de este grado noveno, introducirnos a ese pensamiento filosófico. Entonces iniciamos pues mirando todo el porqué de la filosofía, por qué es importante el pensamiento filosófico y cómo ese pensamiento filosófico no es cuestión del pasado, sino que entra a interactuar con toda nuestra realidad. Entonces, después de ver el porqué de la filosofía, pasamos a los presocráticos, que tenían una pregunta fundamental, era cuestionarse acerca del arqué, el principio constitutivo de todo cuanto existe. ¿Por qué inicia a existir el cosmos? Entonces encontramos filósofos como Tales de Mileto que nos dice que el principio constitutivo es el agua, y así sucesivamente van mostrando los distintos elementos. Luego nos detuvimos en la filosofía clásica, y es ahí donde cambia como el sentido de la filosofía. Ya Sócrates le da un vuelco a la filosofía y centra la problemática en el hombre. Entonces el hombre es el objeto de estudio de la filosofía. Entonces inicia pues hablando del bien, de la ética, y nos decía que el conocimiento está en el interior del hombre, y para dar a luz ese conocimiento, pues precisamente nos explicaba el método de la mayéutica y todo lo demás. Luego pasamos a Platón, ¿sí? Y decíamos que Platón era un filósofo dualista. ¿Por qué dualista? Porque Platón concibe la realidad, la verdad, en un mundo de las ideas, que es muy distante a nuestro mundo real. Nuestro mundo real son sombras de ese mundo de las ideas y por tanto aquí no es la realidad. Nuestra alma está encarcelada en el cuerpo y solamente el alma alcanza la verdad cuando se libere de ese cuerpo. Y entonces luego entramos a nuestro filósofo de estudio, Aristóteles. Y precisamente estudiar a Aristóteles nos va a ayudar a comprender mejor el quehacer de la filosofía, porque es desde Aristóteles donde nosotros ya encontramos el objeto de estudio de la filosofía, que son las causas últimas. Entonces vemos que Aristóteles es el filósofo de la realidad. Ya para Aristóteles no existe una división de mundos, esta es la realidad. Ya no hay un mundo de las ideas, ni el cuerpo, ni el hombre está compuesto de cuerpo y alma, sino de una misma realidad. Entonces vamos a adentrarnos en el planteamiento físico de Aristóteles para luego pasar a la lógica, que es precisamente aquel conocimiento en el cual vamos a detenernos en este tercer periodo para aprender todo lo que son los silogismos, la manera como nosotros argumentamos y el sentido lógico de todos nuestros argumentos. Entonces, para comprender esa lógica, pues es necesario primero pasar por esta física, ¿sí? Aquello de las causas, el movimiento que explica nuestro filósofo Aristóteles. Entonces, para entender un poquito lo que es esta física, es necesario entendernos en un término que se llama el hilemorfismo. ¿Qué es esto del hilemorfismo? Resulta que Aristóteles decía que todo cuanto existe es una substancia, es decir, cada cosa es una substancia. La mesa es una substancia, entonces nuestro teléfono es una sustancia según Aristóteles, y esa sustancia está compuesto de dos elementos, que es el hile que significa la materia, y el morphos,
que es la forma. Aristóteles nos dice que estos dos elementos no se pueden concebir aparte el uno o el otro, sino que los dos están tan íntimamente unidos que ambos forman la sustancia, la cosa como tal. Entonces, todo ente, toda sustancia, todo ser está compuesto de estos dos elementos. No se puede dar la materia sin la forma, ni la forma sin la materia, pues dejarían de ser una sustancia. Entonces, con base a esto del hilemorfismo, Aristóteles nos va a explicar precisamente aquello que es el cambio. Y entonces, Aristóteles distingue dos tipos de cambio. Un cambio que es sustancial y un cambio que es accidental. Recordemos que sustancial pues nos va a referir a la sustancia, a la cosa como es. ¿Qué es un cambio sustancial? Según Aristóteles, es un cambio en el cual cambia toda la sustancia, valga la redundancia. Entonces, supongamos que tenemos esta hojita de papel. ¿Cuál sería un cambio sustancial en esta hojita de papel? Pues precisamente el cambio sustancial sería quemar la hoja de papel, porque ya dejaría de ser hoja de papel y pasaría a ser cenizas de un papel, ¿sí? Entonces son cenizas, ya no hay papel, ya no hay materia, ya no está la materia y la forma de esta hoja, cambió toda la sustancia. Entonces es ahí donde Aristóteles dice que se da un cambio sustancial. Entonces en el cambio del sustancial cambia toda la materia. El cambio accidental, si aquí se cambia toda la sustancia, en el cambio accidental cambia uno de los accidentes de esa sustancia, una de las propiedades de esa sustancia. Entonces, si este cambio sustancial fue quemar la hojita de papel, nuestro cambio accidental, ¿qué sería? Precisamente cuando yo rayo esta hojita de papel. Ya en la misma hoja de papel se ve igual, no, ya tiene una raya. Entonces hay un cambio accidental, cambió algo de la hoja, pero sigue siendo hoja, sigue siendo sustancia. Entonces, Aristóteles, ¿qué nos dice? Este cambio accidental se da de tres maneras. Entonces, hay un cambio accidental cualitativo. ¿En qué consiste ese cambio accidental cualitativo? Hay un cambio de una cualidad. Este sería precisamente el ejemplo que les mostré. ¿Qué cualidad tenía esta hoja? Pues estar en blanco. Entonces, hay un cambio de cualidad. Ya hay una raya negra en la hoja blanca, pero sigue siendo hoja. Entonces, segundo cambio accidental según nuestro filósofo, hay un cambio cuantitativo. Hace referencia a la cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría fácilmente destruir esta hoja. Sigue siendo hoja de papel, pero ya tendría dos trozos de papel. Entonces hay un cambio en la cantidad de papel, pero sigue siendo papel. Es decir, no hay un cambio sustancial, hay un cambio accidental. Entonces aquí cambia la cantidad. Entonces recordemos, cambio accidental cualitativo cambia una de las cualidades de la sustancia. Cambio accidental cuantitativo cambia la cantidad de nuestra sustancia. Y tercero, según Aristóteles también hay un cambio accidental de posición. Entonces, precisamente ese cambio accidental de posición también le llama el cambio local. Entonces, hace referencia al cambio de lugar de la sustancia. Entonces tengo la hojita en mis manos, la pongo sobre la mesa, hay un cambio de posición, un cambio
accidental porque no ha cambiado la sustancia, sigue siendo papel. Entonces, así explica estos tipos de cambio nuestro filósofo Aristóteles. Recordemos entonces, hay dos tipos de cambio, un cambio sustancial, cambia toda la sustancia, y un cambio accidental, cambia una de las propiedades de la sustancia. El cambio accidental puede ser cualitativo, cambia una cualidad o varias cualidades. Cuantitativo, hay un cambio en la cantidad de nuestra sustancia. Y el cambio del local, que es el cambio de lugar. Podemos tener la sustancia en un lugar y cambiarlo hacia el otro. Entonces, esta es la manera como nuestro filósofo nos habla de esta realidad del cambio, que es muy importante precisamente para comprender nuestro tema en filosofía. Ahora vamos a aquello que nosotros veíamos cuando empezamos a ver el filósofo. Recordemos que Aristóteles decía que nosotros conocemos un ser, conocemos la sustancia cuando sabemos cuáles son las causas de esa sustancia. Entonces, Aristóteles nos dice que el objetivo de la filosofía es precisamente conocer esas causas. Entonces, solamente conocemos algo cuando sabemos el porqué de ese algo. Entonces, Aristóteles tiene un método excelente acerca de las causas. Y nos dice que hay 4 tipos de causas que nosotros debemos conocer para saber exactamente qué es una sustancia o qué es determinado ser. Porque estos tipos de causas nos van a ayudar precisamente a saber diferenciar un ser de otro. Entonces, primero, un tipo de causa material. Causa material que hace referencia a la materia de la sustancia, aquello por lo cual la cosa es y es visible, es alcanzable a los sentidos. Entonces, hay un tipo de causa formal, una causa formal, que hace precisamente que una cosa sea eso y no otra cosa. Tercero, hay un tipo de causa eficiente. Entonces, material hace referencia a la materia, formal hace referencia a la forma de la sustancia, y la causa eficiente hace referencia al agente externo que hace posible que se produzca un cambio en la sustancia. Entonces también se le conoce como causa agente. Y cuarto, el porqué de la sustancia, que es la causa final. El fin para lo cual es utilizado nuestra sustancia. Entonces vamos a comprender un poquito mejor esto de las causas con un ejemplo. Vamos a imaginarnos una figura de mármol, ¿sí? Una figura de mármol, un caballo de mármol. Imaginemos. Entonces, ¿cuál sería la causa material del caballo de mármol? Pues precisamente el mármol, porque es la materia de la cual está compuesta la sustancia, la cosa como tal. La forma. Entonces, ¿cuál es la forma? Pues precisamente el caballo, porque es lo que distingue nuestra escultura de mármol a una escultura de perro o una escultura de gato. Entonces, ¿cuál es la forma? La forma del caballo. La causa eficiente o agente. Nuestra escultura no se ha hecho sola. Necesitó de un escultor, que fue el quien talló el mármol hasta convertirla en una imagen de caballo. Entonces, nuestra causa eficiente sería el escultor. Y por último, entonces, ¿cuál es la causa final? ¿Para qué el escultor hizo eso? No lo hizo de aposta. Entonces, precisamente la causa final sería, por ejemplo, la decoración. Según Aristóteles, conociendo estos tipos de causa, sabemos precisamente el conocimiento
de nuestra figura de la figura del caballo de mármol. Entonces, chicos, esta es nuestra clase de hoy. En la página, en el Classroom, les dejaré la actividad para verificar el aprendizaje. Dios les bendiga, que estén muy bien.